estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Bolivia. Ya hemos tocado este tema antes porque se avecina un proceso electoral en agosto del 2025 y Bolivia está en una situación compleja. Primero porque está en una crisis económica a todas luces, digamos, producto de lo que ha sido el socialismo del siglo XXI en ese país. También tiene un grave problema de drogas, algunos consideran que es un narcoestado. Y por otro lado también hay disputas internas o aparentes disputas internas en todo caso en lo que sería el partido de gobierno entre el actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, lo cual hace que sea una situación bastante compleja y también bastante importante para ver qué va a pasar en la región, porque en el 2025 hay varios procesos electorales en Sudamérica. Y para hablar de estos temas sigue con nosotros Juan Claudio Lechín. Juan Claudio, quería preguntarte sobre este tema de Bolivia. ¿Cuál es el contexto en el que se va a dar este proceso electoral? Es un contexto con Trump en el poder en Estados Unidos, es un contexto verdaderamente diferente, incluso al Trump anterior, y yo diría que a los últimos 20 años. En los últimos 20 años, las oposiciones de cada país donde ha aterrizado el socialismo del siglo XXI han sido oposiciones sin ninguna fuerza, unas oposiciones minusválidas. Porque mientras el socialismo del siglo XXI era un representante que estaba vinculado a los grandes poderes antioccidentales del planeta, Evo estaba vinculado a Cuba, al peronismo argentino, a Venezuela chavista, a Rusia, China, Norcorea, a Irán, las oposiciones locales están vinculadas con barrios, ¿no? Eran unas oposiciones débiles, muy débiles, sin vinculaciones internacionales. Otra cosa es cuando al ring sube un musculoso del tamaño de Estados Unidos. En ese momento se emparejan los dilemas que van a suceder en la pelea. Ya no solamente está los criminales del socialismo del siglo XXI con el apoyo fuerte, decidido internacional, sino que ya vamos a ver a las oposiciones democráticas con un apoyo decidido, fuerte. Veremos hasta dónde se anima Estados Unidos a ese apoyo. Pero ya la prefiguración, podemos decir que la sola presencia de Trump en el gobierno de los Estados Unidos le da a las oposiciones latinoamericanas contra el socialismo del siglo XXI una mayor musculatura. Entonces, en ese sentido vamos a entrar en las elecciones de este año en Bolivia, donde el año pasado el escenario era diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que crees que está pasando entre Luis Arce y Evo Morales? Hemos hablado antes de que aparentan tener algún tipo de enfrentamiento, pero no se sabe si realmente están en una disputa, digamos, completa. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿crees que al final, digamos, está todo orquestado para que termine siendo el candidato Evo Morales? Yo no sé por qué esa decisión la tienen en La Habana. Yo estoy hace muchos años, nos conocemos, yo estudio hace muchos años a Cuba, Bolivia y algunos países de América Latina, y tengo la absoluta convicción que que estos gobiernos no hubieran durado horas de no haber contado con la tecnología, el apoyo, las redes, la plata que los cubanos les han agenciado, los han formado, los han llevado a Cuba, les han dado tecnología de inteligencia, de operatividad, ¿no? Evo Morales no hubiera durado 2 días en el poder. Entonces, ¿cuál será la decisión del gran estratega? Que yo sigo creyendo que en América Latina el gran estratega, como lo fue en la época de las guerrillas, habían salas situacionales de cada país en La Habana, donde se decidía qué había que hacer, a pesar de que no había internet. O sea, veamos que si ya funcionaba entonces de una manera menos tecnológica, hoy la operación no es menos fuerte ni importante, ¿no? Entonces, yo pienso que los cubanos, que son gente de poder, son gente del poder absoluto, han visto que en las coyunturas es importante divertir. Entonces, por eso han abierto 2 candidaturas, con Arce y con Evo Morales, e incluso una tercera. Acaban de lanzar a un muchacho que ellos han fabricado desde su más tierna juventud,
lo han llevado a Venezuela, lo han llevado a Cuba. Es un muchacho de origen campesino, cocalero, y que ahora aparece como un líder muy locuaz, muy bien formado, con toda la fisonomía leninista, ¿no? Es confrontador, pero a la vez maneja muy bien el lenguaje, los conceptos. Entonces, un tipo interesante. Él ha dicho que va a apoyar a Evo Morales, pero en ese dilema lo único que nos puede quedar seguro es que ellos no van a perder el poder. O sea, esa división a ellos no les va a significar irse del poder. Están haciendo, a mi juicio, algún tipo de diversión, porque esa es la naturaleza del comunismo, hacer puestas en escena, coreografías, para hacerlas parecer como realidad. Para mí lo importante son los hechos, y en los hechos lo único que queda claro es que a Evo Morales no lo han apresado, a pesar de las acusaciones fiscales, de las órdenes judiciales. O sea, sigue siendo para mí un sainete, porque en las acciones concretas no hay ningún resultado. Evo Morales o Arce, cualquiera que sea, continuará el modelo del socialismo del siglo XXI en Bolivia si gana las elecciones. ¿Y por qué crees que, digamos, esta corriente ideológica sigue siendo una alternativa política en Bolivia a pesar de que están en una grave crisis económica? ¿O crees que está tal vez más cerca a un panorama como el Venezuela en el que realmente no hay tanto apoyo popular, sino hay algún tipo de estrategia detrás? Dos cosas. En el año 2005 yo me opuse a Evo Morales, hice una huelga muy larga que duró 18 días denunciando a Evo Morales y el 2006. Obviamente recibí la crítica, la desmoralización, incluso de mis amigos, pero un poco ya se prefiguraba el tipo de modelo que se trataba. En este caso, lo que va sucediendo en la implementación de este modelo es que van a ir profundizando estrategias para permanecer en el poder. Morales, y ya denuncié en el año 2006, estamos hablando de hace 20 años casi, ya denuncié en el año 2006 que Cooperación Venezolana había entrado a modificar el padrón electoral. En el 2006 lo denuncié documentalmente. Por supuesto que nadie acusó recibo de la denuncia, que la repetí incesantes veces. Otras personas denunciaron luego que estaban en esa tarea venezolanos y cubanos en los centros de documentación del Estado. O sea, el fraude está montado en Bolivia desde esa época. Ahora, no sé si estará montado al grado de hoy. En aquella época estaban comenzando a modificar el padrón electoral. Hoy todo el mundo habla de la modificación del padrón electoral. Pero claro, cuando no los detienes a tiempo, cuando ya están instalados, es bien difícil removerlos, ¿no? Ya hay en Bolivia, por lo cual han ganado, Arce en el año 2020 ha ganado con 57%, siendo un hombre desconocido, gana con la misma cantidad que Evo Morales en el momento de su gloria nacional e internacional, lo cual resulta absolutamente imposible. Pero la máquina del fraude es muy fuerte. Y un poco para responder a tu pregunta, como tú dices, hay una fuerte crisis económica que, sin embargo, tiene todavía para caer más. No está al nivel de la Venezuela, donde no había nada en los supermercados. Y por otro lado, y ahí eso es muy importante, hay un bloque indígena que todavía sigue estando encantado con el discurso mesiánico del indigenismo y de no sacar lo que han conquistado como espacio hegemónico. Eso de lo ideológico es súper importante. Fíjate que en 1932 toman preso un tipo en Alemania que era un social cristiano, y lo toman preso en la Unión Soviética y lo motejan de fascista. Ya desde esa época, los soviéticos y los comunistas encontraron que la manera de descalificar a alguien era llamarlo fascista. Cuando Hitler pierde la guerra y se demuestran los horrores que causó,
era mucho más poderoso llamar a alguien fascista. Y los comunistas instalan como un arma recurrente motejar de fascista o de Hitler a cualquier enemigo que se oponga fuertemente a ellos. Por eso Trump, a pesar de achicar el Estado, que es exactamente lo contrario del fascismo, se ha motejado en todas partes, se hagan comparaciones, ¿no? Está votando a los migrantes. Entonces, ese tipo de discursos que parecen banales no lo son. Se meten en la psicología de la gente y empiezan a gobernar las acciones y las decisiones de la gente. Es lo que pasa también en Bolivia con este bloque indígena, que en el pasado luchó por sus derechos de una manera espléndida, con mi padre cuando era dirigente sindical, conquistaron beneficios, aquello que realmente cambió la vida de los trabajadores bolivianos, pero que ahora se ha vuelto una psicología desde la izquierda para manejar, para conducir el comportamiento de la gente. Entonces, tenemos ahí tres elementos para cerrar el fraude electoral. Tenemos la psicología que instala el comunismo y un bloque indígena que va a votar por lo menos en un 30% por el gobierno, sobre todo por Evo Morales, dicen las encuestas. Bueno, y lo que estamos viendo en Bolivia ciertamente es un libreto que se termina repitiendo en varios países de la región, justamente con la noticia de que es posible que se inhabilite al candidato Jorge Quiroga, expresidente. También se estaría repitiendo un poco lo que ha pasado con otros candidatos de oposición en otros países del socialismo del siglo XXI, y creo que si termina de ocurrir nos va a dar bastante espacio para analizar no solo sobre lo que es el rol de Evo Morales, sino también sobre cuál sería el rol de la oposición. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Claudio. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos.